¿Te acuerdas cómo te sentías tú? Okey, porque sí, me imagino que crecer rodeada de primos, en un lugar hermoso, ha de ser muy bonito y ha de ser muy divertido. Pero esa s ese sostén que nos dan los papás cuando somos chiquitas, o al menos uno de los 2, que si no está uno, pues, a lo mejor está el otro, y aunque no sea la familia tradicional, mamá, papá, hijos, y les enseñamos a andar en bicicleta, ese sostén, ¿lo sentías? ¿Te sentías, eh, amada, adorada, cuidada, protegida? Mm, em, mm, es muy difícil, Linda, esto, porque en realidad creo que no, pero tampoco me hacía falta, porque siempre fui muy independiente. O sea, imagínate cómo era esa bebé de 4 años para que los papás dijeran: "Sí, está bien, Ujú, tiene carácter para irse a los 4 añitos a vivir a otro país, con gente que nunca ha visto en su vida". Entonces, yo siempre fui muy precoz en todo. Y, o sea, hablé muy pronto, caminé muy pronto, hice todo muy pronto. Y en mi dinámica familiar, ese sostén para mí era yo misma. Era guau. muy extraño. Y yo, había otras partes que mis tías, por ejemplo, esta parte de la imaginación, de los cuentos, de enseñarme a leer, eso lo hicieron mis tías. Ujú. Y, entonces, no sé, yo sentía que no necesitaba a nadie, pero la verdad es que sí lo necesitaba mucho. Ya, o sea, posteriormente me di cuenta de eso, pero, em, no sé, en ese momento no me daba cuenta de que Claro, no esa estaba. es la pregunta que te quería hacer ahora, es, después de todo el trabajo que has hecho, si volteas hacia atrás, ¿podrías identificar cómo a lo mejor algunas bases que se deberían de haber plantado en esa época, quizá tuvieron alguna consecuencia en tu adolescencia o en tu adultez joven, el no haber tenido como esa solidificación de pertenencia con tu mamá o con tu papá? Mm, sí tuvieron una consecuencia muy profunda en cuanto a mi relación con mis padres, Mm, y también una consecuencia significativa en cuanto a mi actitud ante la vida, porque como yo desde niña me hice cargo de mí, y cuando estaba mi hermano, cargo de mi hermano, y yo era la líder de mi grupito de primas y de amiguitos. Este, luego crezco, viene otra etapa, quizás me estoy adelantando en esta historia, pero viene otra etapa adelante en la vida en donde me toca hacerme cargo de mi familia de mm, diferentes formas, y yo lo asumo. Obviamente difícil, obviamente, frustrante, muchas, muchas cosas, pero que en ese momento yo pude hacerlo. Y siento que quizás si no hubiera tenido esta etapa de ser esta niña rebelde, independiente, pues así, bastante libre, ujú. quizás no hubiera podido afrontar esta etapa de la manera en que lo hice. Porque cuando me tocó hacerme cargo de la familia, yo también decidí, porque fue una decisión, no olvidarme de mí. ¿Por qué digo esto? Porque sobre todo en México, veo cómo las mujeres tenemos la tendencia a abandonarnos a nosotras mismas por cuidar a los demás. Y es una constante en las mujeres mexicanas. Y entonces yo durante esa etapa me propuse hacer todo, o sea, resolver todo, ser el pilar de mi familia, pero también ser la persona que quiero ser. Ujú. Entonces, pues es lo que les digo, si quizás esa niña no hubiera atravesado todo eso, quizás la adolescente que tuvo que enfrentarse a este otro momento de la vida no lo hubiera logrado de esa forma.
Sí, ahí es Entonces, cuando sí, podemos mirar hacia atrás y ver entonces que todo pasa de la manera que tenía que pasar, ¿no? Que podemos empezar a atar cabos de decir, esa fortaleza que tuviste que desarrollar de niña te sirvió, aun y cuando tuviste que a lo mejor asumir roles que no te correspondían, ¿no? Pero que alguien lo tenía que hacer y gracias a cómo viviste lo pudiste hacer. exacto. Sí, sí, exactamente. Em, Abrazo mucho a esa Alexia chiquita. La abrazo con todo mi corazón y creo que tengo mucho miedo a veces como de regresar y hablar con ella y verla, porque no, porque reconozco que aunque muchas cosas fueron hermosas, también fue muy difícil y como que me da miedo hacerme responsable a esta edad, esta señora adulta que soy, de las decisiones que Alexia tomó y de lo que hizo. De niña. Entonces, de niña, sí, sí. Pero también ahí, ¿no creerías que a lo mejor era parte de responsabilidad de tus padres? Porque, ¿cómo podemos responsabilizar a una niña de 4 años de sus decisiones? O sea, yo creo que 100% es responsabilidad de los padres decidir qué va a ser de sus hijos, ¿no? Aun cuando los veamos fuertes o independientes, al final ellos no son capaces de tomar esas decisiones. Entonces, yo creo que es responsabilidad de un adulto el o sea, la vida de sus hijos. Totalmente, sí. Sí, en ese sentido, también en terapia y haciendo un trabajo personal muy, muy exhaustivo, trato de comprender a las personas que fueron mis padres cuando fueron mis padres en esa infancia. Mm. Ya pasé, o sea, esto no es magia, amigas y amigos, ya pasé por todas las etapas del duelo, porque finalmente es el duelo de la imagen perfecta, de los padres hipotéticos, utópicos, que todas y todos hemos deseado tener en algún momento. La mayoría de las personas entienden el duelo como la pérdida de alguien o algo que sí tuvieron, pero existe otro tipo de duelo, que es eso que no tuvimos, que hubiéramos querido tener, la ausencia de algo que nunca existió. Y ese duelo, cuando eres hijo del caos, es muy importante tenerlo consciente, porque todos hubiéramos querido tener una infancia distinta, todos hubiéramos querido tener una mamá diferente, un papá diferente, que nos dieran eso que todos los niños necesitan y que no necesariamente recibimos. No nos enseñan a hacer este tipo de duelo y muchas veces lo cargamos años sin darnos cuenta. Y el hecho de no procesar este duelo nos hace mantener una falsa esperanza de que a lo mejor nuestros papás sí van a cambiar, de que a lo mejor sí nos van a dar eso que algún día necesitamos y que todavía quizá añoremos. Por eso es tan importante hacer este duelo, porque nos libera. Duele porque nos confirma que hubo algo que ansiábamos, que queríamos, que necesitábamos y que nunca llegó, pero nos libera de seguirlo necesitando. Ya pasé esa etapa del duelo, ya me entristecí profundamente, ya me enojé, ya busqué soluciones, ya regresé, ya vine, o sea, y entonces en este momento ya puedo mirarlos, abrazarlos, fíjate, a ellos sí, como más constantemente, a la distancia, y ver quiénes eran esos padres que me tocaron, qué herramientas tenían para ayudarme a crecer. Me queda claro que hicieron lo mejor que pudieron. Y completamente es responsabilidad de los adultos, qué es lo que sucede con los niños, que no, aunque tengan autonomía, no tienen las herramientas ni la capacidad ni cognitiva, ni emocional, ni la madurez mental para hacer muchas de las cosas que yo hice. Entonces, es 100% responsabilidad de mis padres, mucho de lo que viví y los entiendo. O sea, ahora los abrazo y los perdono, eso es muy importante también.